Muchas gracias, David. Bueno, ¿cuántos David somos aquí, eh? Hay que decir apellidos, eh. Eh, bueno, la verdad que para mí preparar esta charla de hoy era difícil porque sé que aquí se habla mucho de lanzamientos y todo esto. Digo, me van a funar cuando hable de Everty. Pero digo, bueno, voy a echarle huevos y voy a hacerlo igualmente. Y, y dije, claro, ¿qué título le pongo? ¿De qué hablo? Y digo, estamos en un sitio donde la mayoría de gente es como los VSL no sé si funciona, en 2026 ya, ya esto para qué, tal, los lanzamientos es la única forma de vender. Digo, bueno, voy a poner aquí otra alternativa sobre la mesa y voy a, entre comillas, desmentir mitos de por qué creo que la mayoría de VSLs en 2026 no funcionan y por qué la gente creo que tiene creencias a veces limitantes de por qué las VSL no funcionan. Y no en base, como dice David, a que yo me haya montado un funnel y que haya facturado no sé cuántos millones vendiendo información de cómo hacer VSLs, sino implementando esto con clientes reales de cualquier nicho que pueda ser similar al vuestro. Probablemente hayamos trabajado todos los nichos que están aquí, excepto alguno un poco más raro como el de Miguel, pero al final lo que quiero transmitir es las VSL creo que pueden funcionar, pero obviamente no es tan fácil como cuando empezaron, ¿no? En 2018-2020, años anteriores, sino que creo que como en cualquier cosa, como en lanzamientos, hay que sofisticar un poco más todas las partes del funnel y ahí es donde creo que muchas marcas han quedado atrás y por quedarse atrás han pensado, no, es que las VSL ya no funcionan. Entonces voy a compartir un poco, para mí, cuáles han sido los 5 errores principales que he detectado. Habrá muchos más, pero hay 5 que he visto que cuando nosotros hemos trabajado con clientes, que nosotros somos muy obsesionados por las métricas, también mejorábamos mucho cada una de las partes del funnel. Y entonces, bueno, quiero dar aquí una oportunidad tanto para el que ya esté trabajando VSL y lo quiera mejorar, como para el que, oye, pues tenga esa reticencia, pues que se atreva a probarlo un poquito con más solidez o más base. Así que nada, voy a compartir pantalla por aquí, he preparado algo más dinámico. Sí, ok. Vale, como voy a estar aquí con la pantalla, sí, o sea, sí que me gustaría hablar sobre algún tema y que podáis compartir vuestra experiencia, porque pues, yo no considero que tenga la verdad absoluta, simplemente voy a hablar un poco, como siempre digo, en base a la experiencia, no algo que me haya contado ChatGPT antes de entrar a la reunión. Pero sí que me gustaría también, si alguien tiene este tipo de embudos, que comente un poco, porque probablemente, pues bueno, también hablé con Rubén la semana pasada en Valencia y hay gente que aquí tiene experiencia en este área. Lo que he visto en el último año, he escuchado este tipo de frases un montón y es, las VSL ya no funcionan, yo hago lanzamientos aunque lo pase mal, aunque sufra un montón de estrés porque si no, no facturo nada. Es que mi avatar se lo tiene que pensar mucho más, y entonces si no me ven directo no me compra. Me cuesta cerrar en embudos Evergreen porque los leads que me llegan son demasiado fríos y un largo etcétera de frases que me encuentro como estas, que a veces bueno, yo también me las creo, pero también soy muy de decir, vale, y si por un momento no me la creo y pienso que puede ser de otra manera, ¿no? Siempre pienso, no hay nada imposible, entonces a lo mejor esto realmente es una creencia que el mercado está teniendo, pero ¿por qué tiene que ser real, ¿no? Entonces, cuando hacía alguna pregunta más e indagaba, lo que me di cuenta es que la mayoría de negocios, pongo el 99, pero en realidad era el 100, estaban cometiendo mínimo uno de los 5 errores que voy a decir hoy en el funnel, en la USL. Y ahí ya no solo uno, sino que la mayoría estaban cometiendo los 5, es decir, no estaban aplicando estas 5 cosas. De manera que entonces dije, vale, ahora entiendo por qué probablemente su USL no estaban funcionando. No quiere decir que aplicarlas vaya a hacer que te funcione sí o sí, pero sí que tenía seguro de que no aplicarlas hacía que las probabilidades de que no funcionara fueran muy altas y por tanto dijera, no, es que si este funnel no es rentable voy a parar la publicidad y voy a ponerme a hacer lanzamientos otra vez o X otro embudo, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de eso, de que también, claro, la gente me dice, las VS no funcionan, pero si yo tengo un 70-80% de clientes que sí que están teniendo ROAS saludables con VSL, ¿por qué, o sea, por qué en nuestro caso hay tanta diferencia con lo que veo en el mercado? Y bueno, para que veáis un poco de, como decía David, no solo hablo de mi propio funnel, que en este caso, para que os hagáis una idea, estamos invirtiendo unos 10.000 euros mensuales. Esas son métricas que estamos sacando del mes pasado, un ROAS 5,6 en facturación, que obviamente no es un ROAS 14, pero para mí prefiero un ROAS 5,6 y tener un VSL tranquilo que hacer un lanzamiento y sacar un ROAS 7, 8. Eh, Siempre que los CAC, en nuestro caso, sean saludables, a mí no me influye. O sea, también creo que esto es por personalidades. Hay gente que es súper de voy a tope lanzamientos y lo reviento, y hay gente que es más tranquila como yo, quizá, que prefiero estar más con un Evergreen y listo, ¿no?
Solo con Evergreen no hicimos ningún lanzamiento en 2025, facturamos para nosotros 782.000 euros en 2025. Y bueno, con esto quiero decir de que no creo que sea necesario hacer lanzamientos para facturar. Para mí lo ideal, y este año seguramente planteé hacer lanzamientos también para mi propia marca. A mí, al igual que hay gente que le cuesta el Evergreen, a mí me cuesta el lanzamiento simplemente porque no estoy tan acostumbrado, pero que yo creo que no es ni una ni la otra, sino que lo ideal sería encontrar un mundo donde los dos puedan convivir, incluso con productos diferentes en uno o en otro, y eso es lo que hemos hecho con algunos clientes que venían haciendo lanzamientos. Y como digo, no solo nosotros, que nosotros también lo hemos aplicado porque nos gusta ser ejemplo para nuestros clientes, sino que, por ejemplo, Pronos, que está montando tutores de inteligencia artificial, está sacando ROAS en enero de 8,9. Javier Pulido, que ya le está metiendo más fuerte, estamos con una inversión en total de 30.000, en la parte de USL de 20.000, ROAS de 3,5, que obviamente estamos hablando de primer pago más luego el lifetime value que le podemos sacar a cada cliente. Obviamente, y aquí yo no vengo a decir que las VSL sean más rentables que hacer lanzamientos, probablemente va a ser más rentable hacer un lanzamiento a nivel de ROAS, pero para mí tiene otras ventajas de tener una VSL, como a nivel de esfuerzo versus beneficio puede ser más interesante de no tengo que estar preparando un webinar nuevo cada mes o no tengo que estar eh, con la tensión de el fin de semana no puedo ni descansar o irme a la playa porque tengo que estar pendiente del grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, otro nicho finanzas, inversión 4.300, ROAS 8,4, Dani. Son números que hemos estado sacando. Obviamente hay negocios que funcionan mejor, otros que funcionan peor. Como digo, hemos probado en diferentes nichos. También adelanto de que las VSLs que nosotros solemos hacer están preparadas para high ticket, de manera que si alguien nos dice, yo vendo masajes a 50 euros, digo, mira, o de alguna manera paquetizamos esto en un infoproducto de 1.000, 2.000 euros para formar otros masajistas, por ejemplo, o va a ser complicado, ¿no? Así que partiendo de todo esto, simplemente repaso rápido de qué es un funnel VSL, qué es un VSL funnel. Hay muchos tipos de VSL funnel, probablemente habéis probado algunos, ¿no? Como pongo un opt-in, me dejan el email, luego me pasan a ver el vídeo gratuito de 10 minutos, 15 minutos. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos sin opt-in, donde directamente vienen del creativo. Como veis, también hacemos bastante diversidad creativa con el tema de Meta, Andrómeda. Y después nos viene a una landing donde tenemos el vídeo. En este punto no hemos pedido todavía los datos, de manera que, oye, ven el vídeo. En nuestro caso, lo que nos está funcionando bien también son vídeos cortitos. El nuestro es de 3 minutos. Y si les hace sentido, pues solicitan propuesta a través de un formulario. Aquí es donde ya captamos el lead, nombre, correo, número de WhatsApp, y ya pues lo que venden, qué tipo de ingresos tienen, si han invertido en formaciones, mentorías, agencias, etcétera, cuándo quieren empezar. Y a partir de aquí también los pasamos a un calendario donde pueden agendar ellos mismos la propia llamada de venta. Significa que vamos a tener leads que tienen el formulario, leads que también han agendado, que suelen estar más comprometidos, pero independientemente de eso, el proceso va a ser similar. Y ahora os explicaré un poco también cómo lo estamos haciendo a nivel de cualificación. Y de aquí pasaría a una página de gracias una vez que agendan. Y por último, ya entraría el proceso comercial, donde hay un equipo comercial que va a cualificar. En caso de que cualifique, me los llevo a llamada, y en llamada de ventas es como solemos hacer los cierres porque hablamos de high ticket, como te comentaba anteriormente. Entonces, hay muchos tipos de VSLs también. Yo aquí voy a hablar también de una VSL que es sin opt-in, es decir, sin pedirte datos para que te veas la clase. Míratelo. Yo tampoco lo planteo como una clase, lo planteo como aquí te vamos a enseñar nuestro sistema. Si te gusta, trabajamos. Si no te gusta, no. Lo que hace que la intención de compra sea más alta, aunque el coste por lead, pues también os aviso, va a ser más alto, ¿no? Entonces, voy a comentar cuáles son errores de izquierda a derecha desde que hacemos los anuncios hasta que literalmente paga el cliente, errores que se están cometiendo en el mercado y que me he dado cuenta de que son muy frecuentes, mucho más de lo que yo pensaba, y que cuando entra un cliente con nosotros le decimos hay que aplicar esto, esto, esto y esto que estás probablemente haciendo mal y vamos a trabajarlo para que los resultados cambien, ¿no? El primero, empezando por la parte creativa, la parte de campañas, es la mayoría no están filtrando bien al avatar, la mayoría de negocios, lo que hace que vale, sí, sí, tengo gente que me rellena el formulario, pero la mayoría de tus leads acaban por no cualificar. Entonces, si la mayoría de tus leads no cualifican, al final no acabas vendiendo y además te acabas frustrando porque dices, joder, tengo la agenda llena, pero no hago más que perder el tiempo con personas que no ven el valor de mi servicio o no tienen el dinero ni siquiera. Entonces, eso la mayoría de veces me he dado cuenta de que es un tema de comunicación. Yo sé también que David habla muchas veces de lo importante que es la comunicación en cualquier funnel, y a las USL me parece fundamental porque el tipo de gente que atraes a tu funnel es lo que determina el tipo de personas que llegan a la llamada de venta.
y si no, bueno, pues tu equipo comercial incluso se va a frustrar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos solucionado y cómo recomiendo trabajarlo? Sobre todo, hacemos dos distinciones. Es, por un lado, qué personas son con las que sí que quiero trabajar, a las que sí que quiero traer, y también pienso qué personas son las que quiero sí o sí dejar fuera. Yo, por ejemplo, nosotros queremos dejar fuera ahora a negocios físicos. Entonces, en toda nuestra comunicación vamos a hablar de manera que vamos a evitar que entre este tipo de perfil. Yo en mi comunicación quiero dejar fuera negocios que facturen menos de 5.000 euros mensuales. Entonces, en toda la comunicación voy a transmitir lo mismo. Y al revés, también voy a intentar que sí me escuche y que sí me entienda esa persona con la que sí quiero trabajar. Un ejemplo real que me pasó el otro día, yo estaba hablando con mi profesora de inglés, que estoy preparando ahora preparando un poco de inglés para ir a ver a Hermoso y a Las Vegas en julio, y me dijo, David, me salen tus anuncios, pero, joder, algo estás haciendo mal porque no entiendo lo que dices. Y dije, vale, estoy haciéndolo bien porque tú eres el tipo de perfil con el que yo no estoy trabajando ahora mismo porque ella está en un punto más inicial de su negocio, empezando con la marca personal y todo eso. Entonces dije, vale, efectivamente están funcionando, ¿no? Pero ella se sorprendió. Entonces, aquí nosotros tenemos una estructura de anuncios a nivel de copy, sobre todo hacemos vídeos, imágenes no trabajamos tanto ahora porque nos funciona mejor, entonces por poner esfuerzo ahí. La estructura que solemos trabajar es desde, sobre todo la parte inicial es donde más atraemos al avatar que queremos traer. En el hook vamos directamente al dolor. Generalmente utilizamos frases literales de la persona. Por ejemplo, estoy cansado de depender de lanzamientos. O sea, sé que hay gente aquí que me diría esta frase y hay gente que me la ha dicho cuando me ha venido una llamada de venta. Entonces yo utilizo literalmente esa frase para mi gancho de mi anuncio y eso hace que voy a conectar exactamente con el tipo de perfil que quiero traer, ¿no? Obviamente antes tiene que haber una investigación del avatar, de los puntos de dolor, etcétera, y este sería uno de ellos. Después, otro tema importante, que esto creo que pocas veces se trabaja, de hecho antes no lo trabajábamos y lo he empezado a trabajar ahora. Aquí lo estoy leyendo. Aquí. Y antes nosotros no mirábamos mucho el nivel de conciencia. Y ahora lo que hacemos es una descripción, vale, dentro de mi avatar, qué niveles de conciencia voy a tener y a cuál quiero dirigirme. Generalmente elegimos ir a un nivel 3, incluso 4, para perfiles que ya están dentro de un mercado que ya es sofisticado. Por ejemplo, un nicho fitness, un nicho finanzas, donde la gente ya sabe lo que es. Incluso una clínica dental, pues estamos hablando de un nivel 4 prácticamente, donde ya han probado soluciones parecidas a la tuya o han probado al menos soluciones para ese problema. Y no voy tanto a una persona que sabe que tiene un problema pero no sabe ni cómo resolverlo, probablemente no ha probado cosas, probablemente no ha invertido antes, entonces me va a ser mucho más complicado venderle, ¿no? Así que en nuestro caso es diferente si yo en mi anuncio digo, si no captas clientes es por esto, a que yo diga, tus leads son una mierda porque solo miras tu CPL. Es como, vale, ya he metido la palabra leads, ya he metido CPL. Alguien que no haya hecho publicidad sería imposible que me entienda esto. Entonces, como yo veo un perfil que sí que ha invertido antes en publicidad porque es el avatar que yo quiero atraer y ese nivel de conciencia, entonces aquí ya estoy filtrando directamente por comunicación. Hemos probado aquí también a decir, oye, si facturas más de 5.000 euros al mes y tienes este negocio, pero incluso filtra peor que si hablo con las palabras exactas para el nivel de conciencia exacto. O sea, esto nos ha funcionado bastante mejor, porque el otro es como demasiado forzado. Y aquí también me gusta tocar creencias limitantes. Por ejemplo, la publi cada vez está más cara, cada vez tengo menos leads. Esa es una creencia limitante de nuestro avatar. Entonces yo, ¿qué hago en la parte de solución? Le puedo romper esa creencia y es, oye, es que no tienes un problema de cantidad de leads, sino un problema de calidad. Entonces, planteo un mecanismo único que resuelve ese problema o que resuelve esa creencia que él tenía y es, en Sociabite lo que hacemos es medir métricas por cada anuncio y tomar decisiones en base a aquellos anuncios que convierten y no anuncios que te traen cantidad de leads. Entonces, ya te estoy presentando cuál es mi solución, cuál es mi mecanismo único. Demuestro también, ahí puedo meter alguna frase más, obviamente, demuestro la parte que pase de 7.000 al mes a 100.000 al mes sin hacer lanzamientos, resolviendo también objeciones de no tienes por qué hacer lanzamientos, y llamada a la acción de, oye, en este caso, te llevo a ver el vídeo donde voy a seguir tocando estos gatillos de forma mucho más detallada, que va a tener una estructura parecida incluso a esto, y ya te digo, pues oye, en 3 minutos puedes ver el paso a paso exacto que hemos aplicado con más de 150 negocios para que vendan todo el santo día en redes sociales. Y aquí es una estructura que nos funciona bastante bien, sobre todo para mí la clave está en el hook y en esta parte de utilizar frases literales como las que serían del avatar, incluso situaciones cotidianas de simular que estoy en ese momento de frustración porque dependo de lanzamientos. Utilizar el nivel de conciencia adecuado, porque a veces se está hablando a una persona que está en un punto de conciencia demasiado bajo y
La diferencia de una USL con un lanzamiento es que no tenemos tanto margen para elevar el nivel de conciencia. O sea, yo cojo un nivel 2, no voy a poder pasar a un nivel 4 probablemente con una USL en cuestión de 24 o 48 horas. Sin embargo, un lanzamiento PLF de 4 clases podría conseguirlo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, yo ya tengo que atraer a personas que están en un punto en el que van a valorar el hacer esta inversión, porque si no, pues oye, voy a llenar mi pipeline de leads, pero no voy a conseguir ventas en relativamente poco tiempo, ¿no? Y tema de creencias limitantes, presentar mecanismo único y demostrar que tienes autoridad para ello. Esto nos funciona bastante bien a nivel de estructura de anuncios. Y luego también utilizamos estos filtros de avatar en diferentes partes. Por ejemplo, en la landing, en el header, en la parte de arriba, ponemos, oye, atención, solo para servicios digitales, infoproductores que facturen más de 5.000 al mes. Esto ya nos permite, pues obviamente, es un filtro más. O sea, siempre que puedo meto el filtro para que la persona sea difícil que me llegue una persona que no sea esto, que esté por debajo de esos números o que no tenga ese tipo de negocio. Y ahora sí nos llega, aún así lo intentamos y aún así nos llegan, pero el porcentaje es menor. Por ejemplo, el formulario también lo tenemos, solo para servicios digitales y productores que facturen más de 5.000 al mes.